Lo que ustedes llaman aciertos son errores, lo que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades. Rodolfo Walsh, carta abierta a la Junta Militar, Argentina, 24 de marzo de 1977. En los media y la modernidad, John B. Thompson define la comunicación como un tipo diferenciado de actividad social que implica la producción, transmisión, recepción de formas simbólicas mediante mecanismos de almacenamiento de información, grabar en piedra, en foto, en video, en filme, etc., y generar copias múltiples que se transmiten a un vasto mar de personas de manera simultánea. La recepción comunicativa es un proceso hermenéutico. Los individuos que reciben los productos mediáticos se ven generalmente envueltos en un proceso de interpretación a través del cual dan sentido individual y colectivo a esos productos. De la calidad, verosimilitud y talante crítico de los medios y de la solidez del sistema perceptivo del receptor dependen una parte considerable de sus interpretaciones sobre la realidad del yo y del ser. De ahí la importancia de los códigos éticos de los medios. El periodismo tiene un extrapoder comunicativo y si no se utiliza para el bien común, sino por el contrario, para beneficio de una minoría, la fuerza del monopolio de la palabra, maquillado de pluralidad, puede confundir la recepción comunicativa de grandes segmentos de la población. El medio, para el pueblo televisivo, me refiero a las grandes audiencias de Televisa, en términos de lenguaje social, se vuelve opinión omnisciente. La solución al conflicto social es lo que dice la tele y lo repite 1000 veces. Los propagandistas en México impusieron la militarización y la guerra como única opción para salvarnos de los otros, los criminales, sin exigir antes, con toda la fuerza del periodismo, la investigación pendiente sobre la corrupción política y los crímenes históricos en los regímenes anteriores del PRI y del PAN. No olvidemos, una investigación periodística tuvo el poder de hacer renunciar al presidente de Estados Unidos. Por eso, para sostener la política ficción neoliberal, se dieron alianzas de silencio entre medios tradicionales y grupos de poder. El despido temporal de Carmen Aristegui por cuestionar el presunto alcoholismo de Calderón fue paradigmático. Y por tanta omisión de verdad, fue el sexenio donde más crecieron los blogs, los portales independientes y surgió el contrapoder de las redes sociales. La comunicación y sus procesos de recepción e interpretación cambiaron. ¿Qué significa ser medio o ser parte en la violentísima crisis moderna mexicana? Un medio que deja de estar entre el poder y la sociedad se vuelve parte y deja de cumplir su responsabilidad social, señalar los excesos de los gobernantes en el ejercicio del poder. La relación de fuerzas sociales se vuelve desequilibrio cuando un medio cede editorialmente ante los cañonazos del Estado o de los poderes fácticos, aquellos que gobiernan sin haber sido elegidos. Entonces sucede lo que ya estamos acostumbrados. Los periodistas, analistas, conductores del espectáculo y artistas sustentan con sus voces, imagen y columnas las estrategias de gobierno, aunque recurran a la mentira y a la manipulación. De una estrategia bélica impuesta mediáticamente derivaron decenas de miles de mexicanos muertos y desaparecidos. En los juicios de Nuremberg, un alto funcionario del Ministerio de Propaganda de Joseph Goebbels dijo: el crimen no comienza cuando se lleva a cabo el asesinato, el crimen surge con la propaganda, incluso si esa propaganda es por una buena causa. En cuanto la propaganda se dirige contra otra nación o contra algún ser humano, comienza el mal. La ausencia de los medios críticos a la guerra, al militarismo y al paramilitarismo, uno es la figura inversa del otro, provocó la pérdida social de la batalla de las imágenes. Se abrió el campo para verlo todo: cuerpos destruidos colgados de los puentes, las cabezas cortadas como recompensa, los trozos sangrientos de la humanidad regada, y todo ese caos, dijeron, son daños colaterales de una estrategia para salvarnos, para ofrecernos seguridad y libertad a partir de la fuerza, las armas y la autoridad vertical. Y cuando un poder contra poder se hace tan fuerte por una estrategia de Estado,
La sociedad emprende su camino hacia lo que la cultura griega tenía grabado en su corazón. La libertad es lo que hace al hombre. Y la resistencia es un contrapoder en el lenguaje que, al no tener la capacidad de confrontar al régimen autoritario por la fuerza, lo hace con crítica sin límite en los medios disponibles. Surge una rebelión irónica. Decía Tucídides: recuerden que el secreto de la felicidad está en la libertad y el secreto de la libertad en el coraje. Ante la traición ética de las empresas dueñas de los medios parte, la sociedad en resistencia se erige a sí misma como el medio legítimo y detona una cultura contravertical y contra mentiras, y hace popular la afrenta a lo que según el poder ilegítimo tiene que ser la sociedad. Y explotan las carcajadas en las redes, las caricaturas y los memes detonan chistes terribles sobre los defectos exagerados de los que ostentan el poder, atacándolos con la palabra, la risa, los performances y los poemas. Y así se rompen y redefinen los códigos de autoridad. Cito: las bombas voladoras que caían a diario sobre Londres eran probablemente lanzadas por el propio gobierno de Oceanía solo para mantener a la gente asustada. George Orwell, 1984. Sin hacer comentarios sobre sus planes bélicos en campaña, un día de enero del 2007, vestido con una casaca militar que, como la presidencia, le quedaba grande, Felipe Calderón le declaró la guerra al narco. Decía Chesterton: algunos hombres los disfraces no los disfrazan, sino los revelan. Cada uno se disfraza de aquello que es por dentro. Lo que necesitaba Calderón era legitimarse, mandar una señal de fuerza, militarizar antes de tocar a los intocables. Y se impuso la guerra como estrategia de Estado para mantener el poder cuestionado popularmente. Y la verticalidad se convirtió en acción social. El truco cultural del Tratado de Libre Comercio y del neoliberalismo era desligarnos de América Latina y de la historia del extrapoder militar en esas sociedades. Según los archivos del terror, el Plan Cóndor, las dictaduras militares de Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia dejó un saldo de 50,000 muertos, 30,000 desaparecidos y 400,000 presos, y aparece claramente señalada la participación de Estados Unidos y de sus organismos de inteligencia en la formación y colaboración con las policías represivas, menciona Fernando Báez en el saqueo cultural de América Latina. Los militares son entrenados para matar, para disparar en lugar de dialogar, hablan con armas y coerción, no con argumentos políticos o sociales. Entonces, con el militarismo paramilitarismo, el simulado orden democrático se rompe y la fuerza se impone a la fuerza. ¿O qué tipo de proyecto de seguridad imaginaron poder aplicar social y culturalmente un militar? La seguridad tiene que ver con cada una de las acciones sociales, con todos los puntos de la vida y la cultura. Bien dijo Benjamin Franklin: quienes pueden renunciar a su libertad esencial para obtener una pequeña seguridad temporal no merecen ni libertad ni seguridad. Los medios tradicionales contribuyeron a la confusión social al no exponer de manera clara los antecedentes del proyecto de gobierno calderonista. ¿Qué es el neoliberalismo? ¿Qué es el ASPAN? ¿Qué es el Comando Norte? ¿Qué es la Iniciativa América? ¿Qué es Blackwater o Chess Services? Las compañías de los ejércitos privados estadounidenses. Y al no comunicar las definiciones básicas para entender una guerra en el siglo XXI, ¿qué son los falsos positivos? ¿Qué es la guerra de cuarta generación? ¿Qué es la cero tolerancia? ¿Qué son las causas y efectos de las armas electromagnéticas y las tecnologías de control? El Big Brother que todo lo ve y un largo etcétera. Julio Scherer García, en Calderón de Cuerpo Entero, escribió: Espino me contó historias que lo llevaron a decir que el presidente se había convertido en un ser inescrupuloso y perverso. Por mi parte, no alteré mi manera de pensar. En este sombrío 2012, Calderón pagará por los inocentes y desaparecidos de la guerra que inició un desventurado día de enero de 2007. Hablo desde la ficción, describo parte del guión de una película sobre una sociedad distópica gobernada por un régimen militar totalitario.
Los altoparlantes despiertan diario a las familias desde las 7 de la mañana con jingles que aluden al partido. Aquí, la interrupción del sueño es un derecho. El jefe máximo del sistema lo explica así: el cansancio mental de la población es nuestro poder. Están cansados sin saber por qué, por eso no protestan, no se quejan y aceptan el hastío mental en que se encuentran, cualquier abuso sin decir nada, el ritual de quema de bebés en las guarderías, las violaciones calificadas de gastritis crónicas y el asesinato de niños en retenes. Corte. El poder, dice el teórico, nació para tenerlo nosotros o nosotros o nosotros. Reporte de guerra, 7:45 AM. Otra vez el napalm auditivo sobre mis oídos y casa. La tormenta es estruendosa. Son los sonidos de las bombas que no he visto explotar. La temperatura del napalm quema la cordura y explota estrés. Se escuchan a lo lejos las explosiones reiteradas de los jingles del Estado. Es el olor auditivo de la guerra mental. Ya llegó el gas. Reporte 7 PM. Última batalla por la plaza energética del día. Ante una tímida y sostenida ofensiva ruidosa del cártel de los Ilsa, el poderoso ejército de los Zetas respondió con una ráfaga sonora de triple impacto delante de la puerta de mi casa. ¡Pum, pum, pum! Y ahí viene Star Gas 51-51. La estrella alterada que vino del norte. Con una llamada, inicia la guerra de volada. Es el combate auditivo por el control de la plaza. Cierro la ficción a la realidad. Habría que tener el optimismo un poco ingenuo de los dandis del siglo XIX para imaginarse que la burguesía es tonta. Por el contrario, conviene tener en cuenta sus golpes de genio, y entre ellos, justamente, está el hecho de que ha sido capaz de construir máquinas de poder que posibilitan circuitos de beneficios, los cuales, a su vez, refuerzan y modifican los dispositivos de poder, y esto de forma dinámica y circular. Michel Foucault, en Vigilar y Castigar. Ahorita les voy a comentar el caso. Hice una investigación a través de la unidad de transparencia del Ayuntamiento de Rosarito sobre el caso del gas. Ahorita les voy a hablar de eso. Y cierro mi participación citando la conclusión de Zygmunt Bauman en Daños colaterales, desigualdades en la era global. La más citada entre las conclusiones de Hannah Arendt fue su sucinto veredicto sobre la banalidad del mal. Con este veredicto, Arendt quiso decir que las monstruosidades no necesitan de monstruos, que los escándalos no necesitan de personajes escandalosos, y que el problema con Eichmann radicaba precisamente en el hecho de que, de acuerdo con las luminarias supremas de la psicología y la psiquiatría, ese hombre, al igual que tantos de sus socios en el crimen, no era un monstruo ni un sádico, sino un hombre escandalosamente, terriblemente, temiblemente normal. Gracias.